Bueno, pues vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Buenas tardes, soy Elvira, soy R3 de Medicina Familiar de nuestra unidad y pues vamos a empezar con el caso clínico que nos tocó para el día de hoy. Es un paciente masculino de 38 años de edad, empleado de un supermercado. Acude a nuestra consulta por iniciar con tos productiva con expectoración de contenido hematoico de 16 días de evolución, febrícula vespertina y ataque al estado general. Nos refiere a una pérdida de peso de aproximadamente 18 kilos en 5 meses. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares, nos refiere su padre con tuberculosis pulmonar en remisión actualmente, con cuadros repetitivos de tos productiva. Su madre aparentemente sana. Los antecedentes personales no patológicos, nos refiere también alcoholismo desde los 20 años de edad, todos los fines de semana, llegando a la embriaguez, mas no sabe la cantidad exacta. Tabaquismo desde los 18 años, de 3 a 5 cigarrillos diarios y toxicomanías negadas. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, su esquema de vacunación no está completo, niega alergias, niega cirugías o cualquier fractura. En su somatometría tiene un peso de 52 kilogramos, talla 1.57, lo que nos da un IMC de 21.1, temperatura 37, frecuencia cardíaca de 86 y una presión arterial de 100/80. En la exploración física se observa mal estado general, palidez de tegumentos, ruidos cardíacos rítmicos, tórax con presencia de estertores crepitantes en el hemitórax izquierdo y pues el resto de la exploración sin datos patológicos para reportar. Entonces, me salió que sí quería ver las salas, pero bueno. Primera pregunta. De acuerdo al caso descrito anteriormente, los estudios que solicitaría son Jorge Antonio Vela. Sí, aquí estoy. Bueno, en base a este caso, yo le pediría una tele de tórax y un bar, sospechando pues TB. Ok. Y pues nada más mencionar que también en base a lo de la guía de práctica clínica, pues el bar deben de ser al menos 3 muestras, las que deben ser enviadas. Así es. Déjenme ver por qué no se pone. Está. Radiografía de tórax y vaciloscopía en expectoración. Ok, recordando aquí que pues dentro de la radiografía sabemos que para esta enfermedad en especial, si estamos sospechando de tuberculosis, pues la radiografía es inespecífica, ¿sí? Si las anomalías nos pueden dar un indicio de tuberculosis, pero pues la radiografía no es suficiente para hacer un diagnóstico definitivo. A veces, más que nada, pues es para precisar la localización, la extensión de las lesiones. Por ejemplo, podemos encontrar, no sé, patrones intersticiales, alveolares, o a lo mejor solo afectación ganglionar. Por ejemplo, como en la imagen izquierda, pues podemos ver consolidación del espacio aéreo y en la derecha, pues ya más que nada infiltrado intersticial. Y pues como nos decía Jorge, más que nada la guía nos dice que pues el examen de esputo es el más específico, es la prueba diagnóstica más importante en aquellos que podamos tener la sospecha de tuberculosis. Y como nos decía, se requieren al menos 3 muestras de esputo para estudio microscópico y la búsqueda de los bacilos ácido resistentes. Las muestras deben enviarse, nos refiere mucho ya sea esta guía, la OMS o la CDC, que pues dentro de las primeras 24 horas de su emisión. Entonces, Elvira, perdón que interrumpa, un compañero está pidiendo si lo pueden aceptar. A ver, déjame ver. Disculpa. Sí, no te preocupes. Es que como no me aparece. En participantes.
Ahí es Ya. donde debe de salir que es. Sí, le puse admitir todo, no sé si. No sé. Ok, entonces nos reportan el VAR positivo, 2 cruces, y pues en este momento el siguiente paso a seguir sería Jorge Armando Moreno. No sé si usted. Hola, buenas tardes. Armando, ¿qué paso siguiente sería en este paciente donde ya te reportaron un VAR positivo? Bueno, con el VAR y con el número de cruces, ya podríamos hacer un diagnóstico de tuberculosis pulmonar y pues se da pase epidemiología de su unidad de medicina familiar para que realicen estudio epidemiológico y se inicie el tratamiento. Ok, es correcto. Ya cuando ya tenemos el laboratorio nos reportó que pues salió positivo, ya lo podemos diagnosticar como tuberculosis pulmonar, le damos su pase de epidemiología y pues ya ahí le van a realizar el estudio epidemiológico y pues vamos a iniciar con el TAES, que es el tratamiento acortado. Esta sería una pregunta extra. ¿Alguien sabe qué nos dicen las 2 cruces o por qué no una cruz o por qué 2 cruces? ¿Alguien sabe qué significa esa clasificación? Pues perdón, No, ¿quién está hablando? No sé. es la cantidad de bacterias que se pueden encontrar por campo. por campo, ¿no? Ajá, ¿quién es el que me contestó? Yo, Omar. ¿R2 o...? Sí, Guerrero. Ok. Así es, Omar. De hecho, esta preguntita nos venía en el examen de consejo. Más que nada, dentro de nuestros pacientes, las vaciloscopías se van a clasificar por negativo, positivo una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Entonces, ya dentro de este paciente, con estos 2 cruces, nos dice que pues vemos de 1 a 10 bacilos por campo en un promedio de 50 campos observados. Bueno, en cuanto al logaritmo, que ya dijimos de que pues si es un paciente que tenía más de 2 semanas con la duración de su tos, que no tenía mejoría, el logaritmo nos dice que si nosotros sabemos de algún antecedente de este paciente, a lo mejor con sinusitis o con asma, si sí tenemos ese antecedente, pues podemos pasar a un tratamiento específico. Si tiene mejoría, lo damos de alta, era simplemente por sus antecedentes de la otra enfermedad. Y ya si no, ahí sí empezar a sospechar de la tuberculosis. Si no teníamos este antecedente, pues irnos directamente a la sospecha de la tuberculosis. Más que nada, luego también, a pesar de que le duró 2 semanas, pues teníamos lo de la pérdida de peso, teníamos lo de la hemoptisis, son otras cosas que pues nos quitan la sospecha de que sea por su sinusitis o su asma. Y ya en cuanto a la vaciloscopía, si nos la reportan positiva, pues empezar lo que dijimos, de enviarlo para que empiece su tratamiento. Si nos la reportan negativa, pero nosotros tenemos una radiografía anormal y tenemos persistencia de todos sus síntomas y ninguna mejoría, bueno, ahí ya sería un envío a segundo nivel para que le realicen un cultivo y pues ya poder diagnosticar la tuberculosis. En este paciente, pues nosotros le tenemos que decir el diagnóstico. ¿Crees que dar el diagnóstico de tuberculosis pulmonar se catalogue como dar una mala noticia? Mireya Cantú. Sí, aquí estoy. Mireya. Pues yo creo que sí se cataloga como dar una mala noticia porque aunque nosotros como personal médico tenemos el conocimiento de que la tuberculosis es una enfermedad tratable y es curable, pues las personas no lo saben, o sea, la comunidad en general no lo sabe. Entonces, el escuchar que tienes tuberculosis, pues obviamente una persona puede pensar en lo peor, puede pensar que están ya condenados a morir o algo similar, entonces muchas veces lo toman de una manera pues muy, muy mal. Yo recuerdo que cuando estuve en mi servicio social llegó un paciente con todos los síntomas de una TB. Obviamente no podíamos hacer el diagnóstico porque todavía no tenía las pruebas realizadas ni nada, apenas se las iba a solicitar.
pero cuando le iba a solicitar las pruebas, obviamente yo estaba en servicio, no tenía mucho conocimiento en los protocolos para dar malas noticias ni nada. Y recuerdo que cuando le dije que le tenía que solicitar las muestras de esputo para poder tomar la prueba, la vaciloscopía, le dije pues que era sospechando de una probable tuberculosis y el paciente se puso súper, súper, súper mal. Iba con su esposa y se salieron y estaban llorando, o sea, como si ya se fuera a morir el paciente. Y obviamente yo traté de tranquilizarlo, hablar con él, decirle que tenía tratamiento y que todavía no sabíamos si eso era, o sea, que se mantuviera tranquilo, pero sí lo tomó muy, muy mal. Entonces, creo que es un padecimiento que sí se cataloga como dar malas noticias, sobre todo por el por qué, pues diría yo que es porque las personas en general, la comunidad no conoce tanto acerca de la enfermedad, no sabe lo endémico que es en nuestro estado y porque no sabe que tienen un tratamiento curable. O sea, se escucha como que tuberculosis es igual a muerte. Entonces, pues yo sí lo catalogaría como dar malas noticias. A fin de cuentas es una enfermedad que puede tener un curso crónico. Claro. Raúl Bautista. Y aquí estoy. Raúl, ¿tú también consideras que dar el diagnóstico de tuberculosis es una mala noticia? Sí, también considero que es una mala noticia dado pues por la patología en sí, ¿verdad? Porque no es pues como una gripe común. Es una enfermedad un poquito más pues más persistente, a veces difícil de tratar, a veces difícil de seguir un seguimiento, ¿verdad? Eh, y pues sí se podría considerar como una mala noticia porque pues la enfermedad en cierta forma pues es mortal. Independientemente que haya un tratamiento, que se pueda controlar, a veces se encuentra pues otra patología, ¿no? Que puede ser el VIH, que puede ser inmunosupresión, etcétera. Sí se puede considerar como dar una mala noticia ya que pues es algo crónico y que puede quedarse pues hasta el resto de la vida del paciente. Y literal puede cambiar totalmente pues la vida del paciente, ¿verdad? Por todo el seguimiento que se le debe dar. Así es. Gracias, Raúl. Pues recordando más que nada que es una mala noticia, pues sabemos que es más que nada aquella que le va a cambiar drástica y negativamente tal vez la perspectiva al paciente de su futuro, como nos comentaban nuestros compañeros. Podría ser con tuberculosis, como mencionamos, con cualquier tipo de enfermedad crónica, diabetes, alguna enfermedad incapacitante, no sé, Alzheimer, Parkinson, ¿sí? Más que nada esa, por eso se considera dar que sí es una mala noticia. Que a la hora pues de dar malas noticias, más allá de lo que va a impactar ya sea a nosotros o al paciente, pues hay que tomar en cuenta el lugar, ¿sí? El lugar en donde se lo vamos a decir, la forma en que le vamos a dar la noticia, sí, porque es un factor determinante para la adaptación ya sea el paciente, de su familia, con esta nueva situación. Y pues tiene también un impacto en tal vez la relación médico-paciente con nosotros, porque pues le vamos a seguir dando su seguimiento. ¿Sí? Ya lo habíamos, bueno, como lo habíamos checado en 2 sesiones pasadas con la doctora, no tenemos en México nada de esta formación de cómo dar malas noticias, no existe nuestro plan de estudios en la carrera. Entonces, pues cada profesional estamos desarrollando pues nuestras estrategias a base de nuestra experiencia. No sé, como decía Mireya, un paciente que a lo mejor no, le vamos a decir que tiene un diagnóstico de diabetes mellitus y pues ha tenido una experiencia previa con algún familiar, con algún conocido, con alguna evolución que se complicó para esa persona, que puede llegar incluso a la muerte, entonces ya nuestro paciente pues ya tendrá un mayor impacto con esta noticia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le dirías a tu paciente el resultado de este diagnóstico? Marta Guadalupe López. No sé si está. Sí, aquí estoy. Hola, Bueno, pues Marta.
Principalmente, pues nada, o sea, que todos todas las pruebas que se le realizaron, pues salieron positivas para tuberculosis, y que pues la evolución de la enfermedad, pues es muy variante y va a depender mucho de qué tanto apego tenga él a su tratamiento. Básicamente que tiene que ser consciente de lo que significa esa enfermedad y de el esfuerzo que él tiene que hacer para poder apegarse a su tratamiento y que todo eso pueda ser benéfico para él y que se pueda curar de la enfermedad. Claro. Básicamente. Gracias, Marta. Laura Estela Carrillo, la misma pregunta, pero te quiero preguntar si tomas en cuenta que a lo mejor el paciente venga solo o el paciente esté con algún familiar. ¿Cambiarías algo tal vez para darle la pregunta? Bueno, no sé si esté Laura Estela presente. ¿No está? Creo que Laura está de guardia. Y ella está de guardia. Perfecto. Entonces, Christopher Alejandro García. Sí, aquí estoy. Hola, Christopher. Entonces, ¿cómo le dirías a tu paciente teniendo el factor de que tal vez no venga solo, que venga con algún familiar? ¿Tomarías en cuenta algo de eso, de su privacidad? Pues yo en lo personal, aprovechando, o sea, valoraría la situación, valoraría con qué familiar viene, pues vaya, si es un familiar cercano, si es un amigo, si es un primo, si es un hermano, si es la esposa, la pareja, puesto que sabemos que al ser un familiar, si es un familiar cercano, pues tenemos, como lo vimos en la rotación de epidemiología, lo vimos que tenemos que hacerle el estudio epidemiológico a los familiares con los que ha estado en contacto, y por ende también tendríamos que hacer partícipes y darle la información a los familiares que fueran algún contacto cercano. Entonces, empezando por ahí, pues yo valoraría, ok, ¿con qué familiar vienes? ¿Es un amigo que nada tiene que ver, que a lo mejor no están en contacto? ¿O es la esposa, el hijo, la hija, con los que convivo en cada momento? Valoraré la situación y si veo que, por ejemplo, son de contacto y de riesgo cercano, pues yo en lo personal, yo sí haría partícipes a los familiares, también les daría parte de la noticia, obviamente explicándoles el porqué de la situación, el por qué también les estoy explicando a ellos y que también sería necesario, pues el tomarle las pruebas complementarias, el hacer el estudio epidemiológico, para más que nada, pues descartar que no haya un contagio por el contacto previo que pudo haber existido. Claro, muy bien, gracias. Misael Martínez Carmona, ¿cambiarías algo de lo que han dicho tus compañeros en cómo darle el resultado, el diagnóstico al paciente? Pues no, o sea, principalmente, y como ya han dicho, este tipo de noticias, pues obviamente tienen su lugar para darse y su forma en la que se tienen que dar el resultado. En este caso, pues trataré que pues es en el consultorio. Siento yo que en este tipo de patologías, pues sí es muy importante que la familia también esté enterada, ya que pues van a estar conviviendo con el paciente y ellos también deben de optar o tomar medidas preventivas en cuanto a esto. Entonces, sí, pues vaya, explicarle detalladamente al paciente que es una enfermedad que sí tiene su tratamiento, que es un tratamiento pues muy estricto, por así decirlo, pero pues que si se lleva al pie de la letra sí puede llegar a la curación. Y los malestares o los efectos adversos que pueda tener el medicamento también hay que aclararlo muy bien porque es parte de lo que los pacientes a veces lo rechazan. Y más que nada también apoyarse con la familia porque en ellos también hay que establecer esa red de apoyo para que también motiven al paciente a cumplir el tratamiento. Así es.
¿Por qué esta pregunta? Sí, dentro de lo que hablábamos de las malas noticias, pues sí, la tuberculosis, cualquier enfermedad crónica, pues entra dentro de esto. Y podemos seguir varios protocolos, existen varios protocolos. Uno de ellos, el protocolo de 6 etapas de Buchmann, que es el que les mandó la doctora que vamos a ver hoy. Este protocolo cuenta de 6 etapas. En la primera etapa nos dice que es preparar el contexto físico más adecuado, ¿sí? O sea, preparar el entorno, que no tengamos ninguna interrupción, a fin de respetar la privacidad e intimidad de nuestro paciente. Por ejemplo, en donde, si es posible, pues hay que llevarlo a cabo en un lugar privado. No sé si a lo mejor estamos en un área de urgencias y no podemos llevarlo, pues no sé, a un consultorio o algún otro lado, mínimo cerrar la cortina, para que el paciente o el familiar tenga una sensación de privacidad. Si está pues solo el paciente, por eso les preguntaba yo, si está acompañado así, si a lo mejor está solo, pues le podemos preguntar si desea estar acompañado, si alguien viene con él, o si están sus familiares, pues como quiera, preguntarle si quiere que sigamos la entrevista con todos presentes, o si prefiere que alguien pueda salir del consultorio, pero como quiera estoy de acuerdo de que claro que sí, si valoramos qué tipo de familiar es, uno mismo ve la relación que tiene con el familiar que acude a la consulta. Entonces, esto entraría dentro de la primera etapa. La segunda etapa es averiguar cuánto sabe el paciente, ¿sí? O sea, es adecuar la información y explicarla en base a lo que él sabe y lo que él comprende de esta enfermedad, que también ya se explicó un poquito. O sea, qué distancia hay entre lo que verdaderamente es médico, o sea, lo que va a pasar, lo que puede suceder, y lo que él sabe, o sea, las ideas que tiene, las sospechas que tiene, los miedos que tiene, que tal vez no sean ciertas, ¿sí? Interesa particularmente saber qué tan grave piensa él que está y cómo puede afectar su futuro. Aquí le podríamos preguntar, no sé, qué le han dicho sobre esta enfermedad, qué sabe usted de esta enfermedad. Esto sería dentro de la segunda etapa. En la tercera etapa, pues es encontrar lo que el paciente quiere saber, ¿sí? A veces muchos pacientes ni siquiera quieren de que, ok, tengo TB, pero pues no quiero saber nada más, nomás dígame qué voy a hacer. Entonces, en esta etapa, pues es más que nada le podemos preguntar de qué le gustaría que yo le explicara todos los detalles de este diagnóstico, o simplemente pasamos de lleno al plan, al tratamiento. Le podemos dar un poquito de información, ver que lo asimile y ya de ahí guiarnos, o que él nos empiece con preguntas y pues contestarse. En la cuarta etapa es compartir la información, ¿sí? Ya nosotros dándole toda la información de su padecimiento, sin tecnicismo ni nada más, con palabras que nuestro paciente entienda. Si nos indicó que pues no quiere saber nada de eso, simplemente la estrategia terapéutica, lo que vamos de los planes, pues nos vamos hacia ese punto. Y pues se debe cuidar la comunicación no verbal, ¿sí? O sea, nuestros gestos, nuestra postura, todo viene dentro de esta etapa cuando compartimos la información con nuestro paciente. En la quinta etapa, pues es responder a los sentimientos del paciente. El protocolo nos dice que en esta etapa es más que nada pues mostrar un poco de empatía a las emociones que tal vez el paciente va a estar presentando. En esta etapa más que nada podrían ser pues estar valorando los papeles de los silencios, la empatía que tenemos nosotros hacia el paciente, porque pues como ustedes mencionaban, ¿no? O sea, a veces no van a reaccionar bien, a veces pues los sentimientos son mucho más intensos. Y ya dentro de la última etapa, que es la sexta etapa, es la planificación, el seguimiento de nuestro proceso, ¿sí? Aquí pues ya a lo mejor disminuimos un poquito la ansiedad de nuestro paciente, contestándole sus preguntas, haciéndole saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, pues desarrollar el plan, explicarle los pasos a seguir. Debemos de dejar muy en claro
nos dice el protocolo, que en esta etapa debemos dejar muy claro al paciente que pues siempre vamos a estar ahí a su disposición en la consulta, ya entrando más que nada en cosas a lo mejor de efectos adversos, de cómo se siente, o sea, qué es lo que necesita, para que no se aleje tampoco tanto y tengamos un abandono del tratamiento, que luego lo vamos a ver un poquito más adelante, y que en esta etapa también, pues el paciente debe estar como que seguro de que nosotros tenemos controlada la situación y de que sabemos lo que estamos haciendo. Se puede seguir en este protocolo, o sea, es como que para darle un poquito más de agilidad, sabemos que pues tenemos 15 minutos en la consulta, pero es uno de los protocolos que hay para dar malas noticias que podemos seguir. Entonces, el tratamiento inicial indicado para esta enfermedad incluye en este caso, ¿qué medicamentos? Eli Norberto Martínez. También está de guardia, Eli. Ah, ok. Claudia Alejandra. Acá estoy. Hola, Claudia. Hola. Bueno, para el tratamiento de tuberculosis, el tratamiento primario es a base es por 6 meses y empieza por los 2 primeros meses es isoniazida, rifampicina, iracinamida y etambutol. Okay. Y los 4 meses siguientes son 2 fármacos, que es la isoniazida y la rifampicina. Entonces, tu respuesta sería la C, ¿verdad? Empezamos con los 4 medicamentos con dosis inicial. Así como lo mencionabas, el tratamiento para estos pacientes, pues el tratamiento primario acortado estrictamente supervisado, que es el TAIS. Estas son las dosis para un adulto de 50 kilos o más. Van a ser 2 fases, la fase intensiva y la fase de sostén. Dentro de la fase intensiva, pues va a ser diariamente de lunes a sábado, descansan los domingos por 10 semanas hasta que completemos 60 dosis en una sola toma de rifampicina, isoniazida, pirancinamida, etambutol. Y ya que son los primeros 2 meses, ya en la fase de sostén, pues ya es intermitente. Entonces, le damos una dosis 3 veces por semana, que van a ser lunes, miércoles y viernes por 15 semanas hasta completar las 45 dosis. Ahora sí ya nada más de isoniazida y de rifampicina. Bueno, también en este caso, pues sería un poquito importante, o muy importante, saber pues los efectos adversos que tienen estos medicamentos. La OMS nos refiere que pues leves serían a lo mejor, empecé con náuseas, cefalea, algún mareo, algún dolor abdominal, ya un poquito más moderado, que pues el paciente esté vomitando, que a lo mejor empiece con una gastritis, algún trastorno vestibular, hipoacusia, pues ya serían unos efectos adversos un poquito más moderados. Y pues ya grave, la hepatotoxicidad severa, una ictericia, que empiece con una insuficiencia renal. Para esto también pues es importante que vamos a estar, le podemos ordenar las pruebas de función hepática a nuestro paciente, inclusive antes de empezar el tratamiento, para ver cómo está su hígado. En este caso se considera un factor de riesgo para abandono del tratamiento la distancia lejana de la clínica, el alcoholismo que mencionó, el apoyo familiar del paciente o todas las anteriores. Juan José Rodríguez. No sé si esté. Sí, aquí estoy. Pues todas las anteriores, si el paciente no se encuentra cerca del área de la clínica, la verdad desconozco si el IMSS trabaja de la misma manera que el medicamento se le da en las primeras ocasiones en la mano y en la segunda se le da por mes. Y pues el alcoholismo pues también nos habla del otro factor de riesgo, del apoyo familiar que tiene el paciente. Así es.
Sí, pues el IMSS se maneja, se supone que sí, nuestros pacientes acuden con la enfermera a que le den el medicamento. Se supone que debemos de ver, digo, las guías, la OMS, todos nos dicen que debemos de ver esa ingesta. Nosotros le damos al paciente las pastillas y él se las toma. Pero pues sabemos que es un poquito difícil después con eso de que, pues sí, le queda muy lejos la clínica, entonces no va a estar viniendo cada día por ellas. Lo comentaba yo cuando roté por epidemia con el doctor Oscar. Me decían, pues es que luego si les queda muy lejos y a lo mejor el paciente es de bajos recursos, pues va a preferir comprar, no sé, 1 kilo de tortillas a trasladarse. Entonces, pues existen muchos esquemas de que se le pueden dar. A veces le dan el medicamento por 1 semana, entonces el paciente está yendo cada semana por su medicamento. Incluso así se hace también en secretaría. Pero lo ideal es lo que norma cualquier guía sobre tuberculosis es que se le dé cada día y que nosotros estemos checando que sí se lo tome, más que nada por lo de la farmacoresistencia. Generalmente las personas con alto riesgo de tener esta enfermedad pertenecen a 2 categorías: las personas que han sido infectadas recientemente por las bacterias y las personas con afección que debilitan su sistema inmunitario, pacientes diabéticos con VIH. Entonces, la guía nos dice los factores de riesgo para abandono del tratamiento es un tiempo de traslado a la clínica mayor de 1 hora, alcoholismo, falta de adherencia al tratamiento de alguna otra enfermedad crónica que padezca, alguna discapacidad física o mental, falta de las redes de apoyo familiares o de cualquier tipo, y que el paciente tal vez tenga un trastorno depresivo recurrente o persistente. Entonces pues ya esto nos daría una falla a nuestro tratamiento, o que el paciente se pueda estar tomando sus medicinas. Yo tengo una duda. ¿Sí? En dado caso que el paciente esté a más de 1 hora de la clínica, nos podemos apoyar con el sector salud, ¿verdad? Para que lleve sus medicamentos ahí en un centro de salud cercano. ¿O no? Tienen que ser obligatorios en la clínica. No sé cómo se maneje la clínica, pero lo que yo sabía es que sí, que Secretaría como quiera sí nos podía dar como que ese apoyo, pero en la clínica inclusive tienes que, como tienen sus tarjetas de su medicamento, entonces no sé cómo apliquen esa situación de que si luego le dan a lo mejor todo el mes, no sé qué pongan las enfermeras en su carnet de apego al tratamiento, porque sí, ese algoritmo es muy importante. Entonces ahí sí no sé si se pueden apoyar con algún centro de salud que no sea dentro del IMSS. Ok, muchas gracias. Contestando ahí tu pregunta, Sergio, Secretaría los acepta en un inicio, pero si inician el tratamiento en Secretaría, si iniciaron el tratamiento en el IMSS, tiene que ser siempre en el IMSS. O sea, aunque tengan IMSS, sí los pueden aceptar en Secretaría, pero tienen que iniciar el tratamiento ahí. Gracias. Ok, muchas gracias. Menciona un criterio de referencia a segundo nivel de atención en estos pacientes. Alina Geraldine Olvera. Yo, que sean pacientes con VIH, o SIDA, también que sea persistencia de positividad en las muestras de esputo siguientes. Era esa, y creo que hay pacientes, algo así mencionaba la guía de pacientes inmigrantes. Sí, muy bien. Sí, son las 3 justas que dijiste. Evidencia de la falta de respuesta clínica y la persistencia de positividad en nuestras vaciloscopías, los pacientes con VIH o coinfección con tuberculosis, y los pacientes con tuberculosis pulmonar, inmigrantes o que provengan de cualquier área de mucha alta endemicidad. Así es. Sí. Gracias. ¿Cada cuánto deben ser las monitorizaciones con nuestras vaciloscopías en el paciente a lo largo de su tratamiento?
Blanca Stephanie Hurtado. Aquí estoy. Sí. Son... ¿A cuánto le hacemos las vaciloscopías a nuestros pacientes? ¿Cuándo mínimo? ¿Qué es lo que marca más que nada la guía? En la clínica, de hecho, se hace diferente. Se le manda a hacer 2 muestras, o sea, muestra mensual a los 3 meses, al 5.º mes y cuando ya vaya a terminar el tratamiento. Así es, muy bien. Entonces, cuando mínimo 2 muestras a los 3 meses, al 5.º mes y al término del tratamiento, que pues estos serían 4. ¿Sí? En la clínica, lo que se hace en base al algoritmo es cada mes le pedimos vaciloscopía y cada mes le pedimos radiografía para tener muy en cuenta pues cómo va ese tratamiento de nuestro paciente. Tenemos un control clínico, que es el que les mencionaba, cada mes o un menor tiempo también de citas con el paciente para revisión de su estado general, sus síntomas, evaluar todo lo clínico. Y pues el control bacteriológico, que es su vaciloscopía mensual. Aquí no nos menciona lo de la radiografía, pero sí se hace cada mes. La OMS nos dice. Todos los pacientes con tuberculosis deben ser monitorizados para evaluar la respuesta terapéutica mediante la vaciloscopía en menos, como lo decíamos, que 2 a los 3 meses, al 5.º mes y al término del tratamiento. La guía nos dice que si tenemos una vaciloscopía positiva al 5.º mes, entonces los consideramos como falla terapéutica. Pero la OMS, la CDC y todas las demás nos dicen que si para cuando se termina la fase intensiva, que es al 2.º mes, nuestro paciente tiene todavía positivos las vaciloscopías, entonces pues ya podemos decir que es una falla al tratamiento y pues hacer lo que sigue, que es mandarlo a que se haga el cultivo para confirmar que sigue a quien está siendo resistente este tratamiento, porque pues tenemos 4 medicamentos, entonces es muy difícil saber a cuál de los 4 está haciendo resistencia. En este caso, se realizó el estudio de contactos, encontrándose un caso de un PPD positivo. La radiografía de este contacto está totalmente normal. Tiene antecedentes de aplicación de la BCG y no presenta tos ni expectoración de ningún tipo, ningún síntoma. Entonces, en este caso, la conducta a seguir o la conducta que seguiría sería ¿cuál? Gilberto, Tijerina. Déjeme leer la pregunta. Sí. Tenemos un paciente, es un caso de este contacto. No nos refiere si a lo mejor vive con él. Sabemos que un contacto pues puede ser que mínimo en 3 meses haya pasado 8 horas o un poquito más en contacto con nuestro paciente. Hicieron la PPD, salió positiva, pero no tiene absolutamente ningún síntoma y su radiografía está totalmente normal. Creo que se salió, el internet sacó a Gilberto. Ah, ok. Bueno, entonces... Sí, está avisando que se salió. Sí, está bien. Anaís de los Santos. ¿No está Anaís? Ok. Diego Arnulfo Ávila.
¿Qué soy? ¿Qué crees que sería la conducta a seguir con este caso? A ver. A ver. ¿Qué crees que es lo que se debería de hacer? En este caso, realizar estudios de contacto. No. Yo apenas me conecté otra vez, perdón. Con este paciente. O sea, ya salió negativo en el último vaciloscopía. Quimioproxilaxis. No, o sea, él es un contacto, ¿sí? O sea, es un contacto, como a todos los contactos les hacen las pruebas. En este caso, pues, salió su PPD positiva, pero o sea, ya le tomaron radiografías, no te refiere ningún síntoma, su radiografía está normal. Entonces, ¿qué dice la guía que hay que hacer con estos pacientes? Bueno, en estos casos se recomienda la quimioprofilaxis, pero también se recomendaría realizarle, bueno, no le hicieron vaciloscopía, pero pues también se le puede considerar hacerle una vaciloscopía en caso de que llegue a presentar síntomas. Entonces, la respuesta es... Bueno, en este caso sería la quimioprofilaxis. Ok. Yo, Gilberto, no sería la vigilancia porque sí se puso BCG. Y la Así PPD, es. pues, dependerá también de la cantidad, ¿no? O sea, que esté positiva es que está mayor de 10, o sea, ¿se infiere eso? Ah, bien. No, pues entonces sería la vigilancia. Así es. Sí, la respuesta a esta pregunta es vigilancia clínica mensual por 6 meses. ¿Por qué? Porque sí nos están, ya leyendo entre líneas, sí nos están diciendo que tiene un antecedente de aplicación de la BCG. En estos pacientes, pues ya con eso puede salir de repente nuestra PPD positiva. Ya si a lo mejor nos dijeran que es un paciente, no sé, con VIH, que es, no sé, su esposa que está a un lado y que a lo mejor tiene diabetes. Entonces, pues ya ahí sí valoraríamos a lo mejor de que la induración debe salir más de 5 milímetros para ese tipo de personas con muy, muy alto riesgo, o que sea mayor de 10, pero que sea a lo mejor algún usuario de drogas inyectables, que sean niños menores de 4 años. No nos están dando muchos datos, pero con una PPD positiva, radiografía normal y pacientes sin ningún antecedente, inclusive en estos pacientes, pues sí, tienes la infección, es latente, pero no tienes un diagnóstico de la enfermedad por tuberculosis. Para eso, pues, como nos dicen, necesitamos la vaciloscopía, necesitamos otras pruebas. Yéndonos al algoritmo, nos dice que pues, los contactos, en este caso, tiene una tos de mayor de 2 semanas, pues no. Si no tiene BCG, aunque tenga su radiografía normal y la PPD haya salido positiva o negativa, aquí sí empezamos la quimioprofilaxis. Pero les digo, es variable, tenemos que checar cada paciente conforme nos den los datos. En el caso de nuestro paciente, que sería con BCG, una radiografía normal y el PPD positivo, solo vigilancia clínica por 6 meses. Si en el transcurso de esto empieza con una tos productiva mayor de 2 semanas, pues ahí sí ya pasamos a sospechar tuberculosis y le hacemos los exámenes correspondientes, y si no, pues ya lo podemos dar de alta. Si tiene antecedente de la BCG, pero su radiografía está normal, ya sea que el PP salió positivo o negativo, pues podemos sospechar la tuberculosis, hacerle igual los exámenes de estudio y pues ya guiarnos por eso. Vaciloscopía positiva, no, entonces tal vez sería alguna otra enfermedad. Y sí, pues ya empezamos ahora sí el tratamiento por 6 meses. Recuerden que el tratamiento es muy pesado para
para iniciárselos así. En este caso, se necesita incapacidad en este tipo de enfermedad para nuestros trabajadores sin. Tamara, Alejandra. Aquí estoy. Sí, en este caso sí se da incapacidad hasta que las vaciloscopías, perdón, aparezcan negativas. Muy bien, Tamara, así es. Cuando el paciente puede regresar a trabajar hasta que nuestras vaciloscopías estén negativas. Los pacientes que nos presenten el cuadro clínico, que ya nos dijeron que sí son bacilíferos, iniciaron su tratamiento, se les da incapacidad por 30 días o hasta que las vaciloscopías resulten ya negativas. Cuando las vaciloscopías son negativas, pues ya el paciente ya nos puede regresar a trabajar. Cuando persiste con las vaciloscopías positivas, pues es lo que les comentaba, hay que mandarlo a que ahora sí le hagan un cultivo, ver por qué siguen saliendo positivas, la valoración terapéutica, tal vez se le cambie el esquema y todo a farmacoresistencia y pues debe seguir con la incapacidad hasta que ahora sí ya se negativicen si da el caso. Y pues bueno, sería todo con el caso clínico de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Yo tengo dudas. Es para todos. Muchas gracias. Nada, doctora. ¿Cuál es la prevalencia de tuberculosis pulmonar en México? Perdón, ¿cuál fue? ¿Me pueden repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la prevalencia de tuberculosis pulmonar en México? Ah, es que pensé que era la tasa de mortalidad. Ok. ¿O en el mundo? En el mundo, la guía de práctica clínica dice que se calcula en un 32%. En el mundo, la prevalencia. Sí, en el mundo. Aproximadamente entre 8 a 10 millones de casos al año. Okay. ¿Y en México? Dependiendo de la entidad federativa, dice que en el año 2000 la tasa era de 5 por cada 100,000 habitantes en Guanajuato, y comparándolo con Tamaulipas y Baja California, tenía 38 por cada 100,000 habitantes. Pues sí, corresponde. Según los datos que estaba leyendo, ¿es de la Organización Mundial? ¿No? Son los datos que vienen aquí en la guía de práctica clínica. Ah, perdóname, sí, de la guía. Bueno, la Organización Mundial de la Salud coloca la tuberculosis pulmonar, bueno, la tuberculosis, no pulmonar, nada más tuberculosis, como todavía hasta el 2018, como una de las 10 causas principales de muerte en el mundo. Y como la causa principal de muerte en pacientes con VIH-Sida. En la República Mexicana, ¿cuáles son los estados con mayor prevalencia o incidencia de casos confirmados de tuberculosis pulmonar? Así a grandes rasgos, ¿sería el norte, el centro o el sur del país? El centro, doctora, lo que es México, Estado de México, Ciudad de México, es donde más hay casos. Los estados que reportan más casos son Baja California, Veracruz, Guerrero, Sonora, Tamaulipas, Chiapas, Nuevo León y Tabasco, de acuerdo a datos de la página de Secretaría de Salud.
Y los casos nuevos en el 2016 fueron 16.913 en todo México. 16.903 en el En 2018. el 2016 de todo México. Sí, perdóname. Pues está como disperso porque es Veracruz, Chiapas, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas. Pero según también se me olvidó, es el Instituto Nacional, creo, de Salud Pública. No recuerdo bien la referencia, pero es Veracruz el estado con mayor incidencia de estos casos. Y creo que de Veracruz, si mal no recuerdo, es Nuevo León. Entonces, a pesar de que está disperso en toda la República, Veracruz y Nuevo León tienen pues de los primeros lugares. Por eso siempre hemos sabido que es endémico, Tamaulipas también. Ahora, de los pacientes con tuberculosis pulmonar, pues tenemos, por así decirlo, una clasificación. Está el paciente que es resistente, multiresistente y extremadamente resistente. ¿Cuál sería la diferencia entre estos cuatro? Perdón, soy Mireya. La monorresistente es cuando es a un solo medicamento, la multidrogoresistente es a isoniazida y a rifampicina. Cuando es polirresistente es cuando es resistente a más de un medicamento, pero que no son isoniazida ni rifampicina. Y el extremadamente farmacoresistente es cuando es a rifampicina, isoniazida y a uno de los otros medicamentos de segunda línea. Es correcto. A los pacientes que son extremadamente resistentes, ¿cuál es el tratamiento que se les puede ofrecer? ¿Y cuál es el porcentaje de pacientes que se diagnostican como extremadamente resistentes? Por ejemplo, en la unidad aproximadamente tenemos unos 60 pacientes con diagnóstico de tuberculosis. Y otra vez, voy a mi memoria y aproximadamente son entre 2 y 5 pacientes resistentes. Nada más, resistentes. Pero ¿qué se les puede ofrecer a estos pacientes? Y si son resistentes o extremadamente resistentes, multiresistentes, aparte de las otras preguntas que ya hice, ¿se les sigue dando incapacidad en el caso de que fueran trabajadoras? Por ejemplo, este paciente de 38 años, supongamos que es un paciente multiresistente o extremadamente resistente, ¿se le va a seguir otorgando incapacidad? Pues debe llegar un momento en el que se pueda valorar una pensión, ¿no? Si se le va a seguir otorgando incapacidad de una manera tan prolongada por la resistencia. Pues sí. ¿O no se valoraría eso en ellos? ¿Qué opinan? Depende del VAR. Depende del VAR. O sea, sí, claro, o sea, si sigue siendo positivo en las baciloscopías, pues el paciente evidentemente tiene resistencia, pues eso lo estamos dando por hecho. Pero pues ya si sigue con la positividad y ya se le hicieron los intercambios y ya se canalizó con COFAER y ellos ya dieron sus opciones terapéuticas y sigue con la resistencia, pues ahí pues si el paciente cumple con el régimen sí debería de existir esa posibilidad, creo yo, no sé si esté en lo correcto. La posibilidad de la pensión, porque vamos, es un paciente de 38 Sí, claro. Hasta donde yo tengo entendido, se les da una incapacidad parcial permanente, no, una incapacidad parcial, perdón, en donde se
vaya, digamos que se pensiona por un determinado tiempo y se vuelve a revalorar al año, 2 años, 3 años, según lo que indique salud en el trabajo. Sí, es una incapacidad parcial. Y exactamente, se revalora al año o a los 2 años para ver si se continúa con esa incapacidad. Que, insisto, ¿cuál sería el tratamiento? Enfocándonos en el instituto, ¿qué le podemos ofrecer a un paciente multiresistente o extremadamente resistente? Pues a nivel público. En UpToDate, doctora, maneja que se le puede dar una fluoroquinolona. O sea, se empiezan a usar tratamientos ya de segunda línea. Ya. En Epidemio se les cambiaba primero a streptomicina y luego, si no funcionaba, el doctor los mandaba a las 6 y les empezaban a dar levofloxacino, pero también dependía del cultivo para ya poder ver algún tratamiento más específico. A mí me tocó ver que iniciaran levofloxacino, pero aparte pusieran dosis muy altas de amicacina. Y ahí con la vigilancia adecuada de los valores de nefro, renales. Doctora, de hecho, un apunte, ahorita que mencionaba del ajuste de las cuestiones renales por la amicacina y pues lo que puede conllevar. En la guía en el diario oficial de la Federación, en la NOM 006, hay un cuadrito donde viene qué es lo que tienes que valorar, que de hecho ahorita lo mencionó la compañera que expuso, de cada uno de los medicamentos, y está súper bien explicado porque te dice cuál es la droga que puede causar el efecto adverso, o un efecto secundario que esperas de la misma y a dónde lo tienes que enviar. Porque ese caso que dice Jenny a mí sí me suena. El doctor nos contó que había un paciente que se inyectó como 50 o 60 dosis de amicacina todos los días porque era de que extremadamente resistente, y el paciente decía, es que ya no tengo dónde picarme literal porque todos los días vengo a inyectarme amicacina, una cosa de esas. Y resultó que cuando lo mandaron al COFAER y le hicieron el cultivo, pues se dieron cuenta que era sensible a amicacina y por eso empezaron con esta dosis. A mí se me quedó muy grabado eso. Dice, imagínate, o sea, amicacina, pensando en otras drogas más nuevas que existen y otras combinaciones, pues el señor era candidato para amicacina. Wow. Digo, en sí el etambutol, la streptomicina, pues se puede complicar, tiene que estar valorando el paciente oftalmo, hepáticas. Disculpen a mis perritas, ¿verdad? Se ponen a jugar. Cuestiones hepáticas, renales, oftalmológicas, incluso gastrointestinales. ¿Qué más afectan este tratamiento a nivel sistémico? Hay lesión del octavo par craneal por la streptomicina. Puede verse afectada la función vestibular y también hay que valorarlo por audiometrías. El etambutol lastima el nervio óptico, la isoniazida lastima el hígado. ¿Alguien que suspiró ahorita que quiera comentar algo? Todo esto. Fui yo. ¿Sí? Y de hecho también estaba buscando algo acerca del tratamiento para tuberculosis drogoresistentes y bueno, encontré algo de grupos, grupo A, grupo B, y como mencionaron uno de los compañeros, pues acá mencionan lo que es el levofloxacino, moxifloxacino, y así dependiendo de los grupos, es lo que estoy. Exacto. Ahora, retomando lo que comentaba Elvira sobre el protocolo de Rothman para compartir o dar las malas noticias, le preguntaba si consideraban el diagnóstico de tuberculosis como una mala noticia. ¿A alguien se le puede ocurrir
que no que noticia no es una mala noticia, porque obviamente hay buenas noticias, ¿verdad? Pero este tipo de diagnósticos que es pues relativamente común en las unidades de primer nivel de atención, y si bien la población no está suficientemente informada sobre tuberculosis en sí, cualquier tipo de tuberculosis, pero hablando de la pulmonar, cuando se da este tipo de malas noticias en esta patología, todo lo que ya comentaron, es también muy importante comentar los efectos secundarios de estos medicamentos, porque pues los pacientes, el alcohol, todo lo que conlleva también interacciones medicamentosas, los pacientes pues no van a entender si no les explicamos las probables repercusiones, como lo comentaban, el daño al nervio vestibular, al óptico, etcétera, etcétera. Entonces es parte de dar las malas noticias. Ya vimos que son 6 pasos o etapas para dar las malas noticias. ¿Alguien ha aplicado tal cual este protocolo? Porque esto ya lo hemos estado revisando anteriormente. O que ustedes hayan visto que pues compañeros, compañeras lo hayan llevado a cabo tal cual. Yo creo que sí, doctora. En las 6 al menos cuando pues dábamos las noticias de defunciones a los familiares, tratábamos pues, de dar la noticia de la mejor manera, ¿verdad? Quizás no, como por ejemplo dice, de qué preparar para empezar, o sea, pero pues sí mínimo sentábamos al familiar o tratábamos de dar la noticia en un lugar donde no hubiese tantas personas. Quizás no era algo privado, pero pues se trataba de hacer lo mejor posible para dar la noticia, ¿verdad? Le preguntábamos a los familiares que, ¿Cómo bueno, sabían? Uh-huh. ajá, o sea, Dale. sí, los familiares que nos tocó darles malas noticias, les empezábamos pues nos presentábamos y luego les preguntábamos que qué sabían de su paciente y ya nos empezaban a decir hasta dónde sabían cómo estaba, y luego comenzábamos a explicarles pues una breve historia clínica donde resumíamos desde que entró el paciente al hospital pues hasta el final, y les tratábamos de explicar así pues tranquilamente, les preguntábamos si tenían alguna duda, si querían conocer algún otro detalle de la patología de la persona. Y pues bueno, siempre tratábamos de darle la información a una sola persona, más que nada por evitar el conflicto, porque a veces algunas personas podían ponerse agresivas o un poquito conflictivas, entonces ya posteriormente ellos procedían a explicar el diagnóstico a sus familiares y demás, pero siempre bueno, al menos yo sí trataba de mantenerme empática con ellos, les daba oportunidad de hablar, expresarse. Muchas veces llegaban a decir de que no, pues es que tengo una familia de 10 hermanos, pero no somos unidos, y empezaban así a explicarte todo, y pues uno solamente escucha y les da su tiempo, ¿verdad? Todo eso también es parte del protocolo de Bachman, y la verdad, personalmente no tuve malas experiencias con dar malas noticias, y siento que mucho tuvo que ver la empatía y el tratar de aplicar lo mejor posible el protocolo. Gracias. Hay algo les iba a comentar de esto y ya se me olvidó para variar. ¿Alguien más que quiera comentar del protocolo de Bachman? Ahorita mientras me acuerdo que les iba a comentar. No es diferente entre una defunción, dar la mala noticia de una defunción y dar la mala noticia de X enfermedad. A lo que iba, ya me acordé, es que ustedes consideran que todas las patologías y diagnósticos de esas patologías que se hacen diariamente en la unidad son malas noticias. Los diagnósticos. Sí, doctora, pues diagnosticar diabetes, diagnosticar alta presión, pues es un cambio radical para una persona, porque ya van a empezar con medicamento diario.
No sé si su pregunta también va enfocada a una patología así como muy cotidiana, como un resfriado común, o sea, para contrastarlo. Sí. Una paroniquia o algo así. Porque en ese contexto, pues, precisamente hay que contextualizar, ¿no? O sea, si es algo pasajero o que incluso es un diagnóstico muy banal, pues no es realmente una mala noticia. Podríamos verlo como muy banal, pero igual como comentas, o sea, contextualizarlo en la realidad del paciente, en la dinámica del paciente con quien vive o a lo mejor vive solo, sola porque es foráneo, o en fin, a lo mejor el simple hecho de tener una paroniquia, pues se le dificulta un poco su vida porque no sé, pueden pasar muchas situaciones alrededor del paciente o la paciente. Tal vez no sea una mala noticia, pero ¿ustedes piensan o creen que a cualquier, por así llamarlo, como diría pues, la mayoría de las personas, cualquier afección en nuestro cuerpo se puede considerar como una mala noticia? Elvira comentó la definición de mala noticia. En el protocolo viene la definición de mala noticia. Entonces, sí, la idea es contextualizar para ver qué vamos a hacer y no olvidar estas 6 etapas. Ahora, estaban también comentando sobre los contactos en este paciente. ¿Vive solo? ¿Con quién vive? ¿Recuerdan cuáles son los ejes de la bioética? Los 4. Es beneficencia, no maleficencia, ¿qué más? Justicia y autonomía. Exacto. ¿Cuál tiene mayor prevalencia sobre los otros 3? Pues todos son importantes, pero primero no hacer daño creo que es el más importante, ¿no? Bueno, en el curso de bioética mencionaba la autonomía. Sí. La autonomía es el que prevalece sobre los otros 3, según los que saben de bioética, ¿verdad? Quienes diseñaron ese curso, por ejemplo. Si el paciente o la paciente no deseara comentar su diagnóstico con la familia o sus contactos, por lo que ustedes quieran, otra vez por el contexto, por el que dirán, por los prejuicios, por lo que sea. Como médicos, ¿qué nos toca hacer? Yo creo que a nosotros nos toca pues platicar con el paciente, explicarles el por qué es importante que comuniquen la mala noticia, pero al final de cuentas, pues va a ser decisión del paciente y nosotros la tenemos que respetar, pero sí podemos orientarlos y explicarles el por qué es importante que mantengan una comunicación con sus familiares. Incluso podemos, bueno, no sé, yo creo que sería bueno también brindarles la oportunidad de que si ellos no saben cómo hablarlo con sus familiares, pues que pueden, o sea, pueden invitarlos a la consulta para, o sea, nosotros poderlos asistir en esa situación. Porque sí es importante, obviamente lo ideal es que el paciente lo hable con su familia, que estén enterados y todo, pero pues a final de cuentas, respetando su autonomía, pues es decisión de la persona. ¿Qué piensan los demás? Doctora, yo quiero comentar algo, soy Sergio. Sí. Aquí es muy importante también, ahorita que comentaba el doctor Efraín, de que pues no es lo mismo, como dijo usted, contextualizar, ¿no? No es lo mismo obviamente que una gripa a que le digas a un paciente que ya es diabético o es hipertenso. Muchos de los médicos a veces le dicen de que, sí, usted ya tiene hipertensión, tómese este medicamento y váyase a su casa. Entonces, es algo que ya les va a cambiar obviamente todo el transcurso de su vida, que van a estar tomando medicamento y estarse cuidando porque pues obviamente nada más se pueden controlar. Y es importante nada más saber que todo diagnóstico, todo, por así decirlo, la mala noticia como tal, que es algo que no se espera el paciente, es algo que repercute negativamente en su vida, también se debe de tomar en cuenta que es un duelo.
Entonces, entre más rápido lo saquemos de las etapas del duelo al paciente, es muchísimo mejor. Porque muchas veces se quedan ellos con que no es cierto, el doctor me dijo que tenía hipertensión, yo no me siento mal. Y pues yo digo que no la tengo, porque pues nunca me he sentido mal. Entonces, entre más rápido saquemos al paciente de esas etapas y que acepte su diagnóstico, es donde nosotros como médicos nos podemos decir que, bueno, ya cumplí con mi deber de que el paciente ya reconoce que es diabético o hipertenso y se está tomando su medicamento y tomando las medidas adecuadas para su padecimiento. Es muy importante lo que estás comentando, Sergio. Como médicos dedicados a primer nivel de atención, médicos familiares, tenemos que ver todo eso. Tenemos que estar adelantándonos 2, 3 pasos a las situaciones que va a vivir el paciente, porque nosotros ya sabemos que van a pasar por ahí. En este caso, la reacción de duelo, la negación y todo lo que conlleva, ya sea por el diagnóstico de TBP o diabetes o hipertensión. Y ya sabemos que el paciente va a entrar en negación y no ya sabemos que no es como que, bueno, la negación le va a durar 1 mes y luego ya entra la otra etapa y no, sabemos que todas se pueden ¿cómo se llama? Traslapar o regresar. Tenemos que tener esa ventaja, por así llamarlo, sobre el paciente, ir adelantándonos a lo que va a vivir para poder acompañarlo y orientarlo. Entonces, regresando a lo de bioética, muy importante lo que comentaba Mireya, ¿verdad? Es que no me aparecen los nombres de quien está hablando. Sí, fui yo, perdón, no podía prender el micrófono. Sí, no, está bien. Comentarle al paciente la situación, la importancia de que la familia esté enterado, porque pues es también, ya sean contactos o no, porque vivan o no, tienen que estar enterados. Compartir que vengan, o si de plano el paciente no desea, ¿ustedes creen que como quiera se deba hacer el estudio epidemiológico de contactos sin mencionar que el hijo, la hija, hermano, primo tiene TBP, ya que el paciente no lo desea? Pues es que ahí estarías actuando de una manera injusta para los contactos, para los familiares. O sea, ellos también, si ellos han estado expuestos a esa enfermedad por su familiar, quizás entiendo de que el familiar principal o el paciente pues no quiera, pero sí tienes que hacer el estudio epidemiológico. Y es válido entonces citar a los familiares, buscarlos con el apoyo del trabajo social para hacerles el estudio, sin comentarles que su familia fue diagnosticado. Lo pregunto porque son situaciones que tal vez se vivan muy poco, pero a algunos nos puede tocar. Pues no sabría decirle la verdad. Yo lo comentaría con coordinación y trabajo social, doctora, y pues para mí sí lo correcto sería avisar a los familiares o contactos cercanos. Sí, yo no digo eso, o sea, sí se citan, pero sin decirle que su familiar está infectado. Pero si se cita, ¿qué? O sea, yo ya no comprendí qué se les dice en ese contexto. O sea, ¿se les cita para no decirles o cómo está? No, se cita para hacerles el estudio, para hacerles las vaciloscopías, para hacerles pues el interrogatorio, porque pues son contactos. Pues se manda la epidemiología también, ¿no? Y ahí como Sí. quiera se va a hacer todo eso. Sí, exacto. Sí se puede hacer. Se puede hacer eso sin mencionar que el paciente, el familiar, pues el paciente que nosotros diagnosticamos con TBP, pues tiene TBP. Pero, bueno, no sé, yo creo que no es como que
mandas a traer al familiar y, señora, le voy a hacer una radiografía y necesito que me dé unas muestras de esputo y así como, ¿por qué, no? Sí, ese era mi punto, porque ahí estarías haciendo daño al no avisar a los contactos del paciente, Exacto. exponiendo a otras personas. Entonces, pues el principio de no hacer daño como que ahí está quebrantado, ¿no? Ajá, o sea, yo también creo que se respeta el de la autonomía del paciente, pero como dice, ¿no? Hasta que no afecte a terceras personas, porque independientemente de que las personas asistan, si trabajo social los manda a llamar o algo, forzosamente les tienes que decir por qué vas a hacer los estudios en ellos. Y no creo que les puedas decir, es que hubo un brote de tuberculosis, no sabemos de a quién, ¿verdad? Pero usted salió con cupón ganador. Yo creo que sí se les puede decir que son contactos de un caso confirmado y que el paciente, o sea, que el caso quiere proteger su identidad. Sí se puede. O bueno, yo creo que sí se puede. Y eso es quebrantar el eje el principio de no maleficencia. ¿O cómo? De hecho, el de beneficencia dice que debes hacer de que la obligación moral de actuar en beneficio de los demás, porque pues ahí los afectados obviamente son los contactos. Entonces, pues debes de hacerlo. En su defecto, por ejemplo, supongamos una situación bien hipotética, ¿no? En donde, como comentó la doctora, no decir que pues un familiar fue un caso sospechoso y que vas a tener que realizar los estudios en ellos, ¿no? A mí me ha tocado la rotación que estuve en epidemio, ver pacientes que, o sea, TBP en fase activa sin cubrebocas. Entonces, así como que imagínate que pues tu familia que no sabes quién es, no esté usando cubrebocas en su casa. Sí. Entonces, pues creo que violas principios de no hacer daño a los otros familiares, ¿no? Sí. Este caso hipotético que les estoy comentando es bien remoto. La verdad es que la gran mayoría de los pacientes van a acceder a comentar a la familia. Pero esto lo podemos traspolar a otros tipos de diagnóstico. Y es lo mismo. Sobre todo con enfermedades de transmisión sexual. Sí, yo creo que el escenario que aplicaría más sería un paciente que tiene VIH en el núcleo familiar y que sabemos que pues realmente no va a haber conflicto si ahí sí no decimos no sé, a con quién viva. A menos que los vaya a exponer directamente y nosotros lo sepamos ciertamente. Exacto. Y pues expones al esposo, ¿no? O a la esposa, por así decirlo. Claro, bueno, si es el esposo y va a contagiar a la esposa, si aplica, yo me refería en un escenario como un hijo, por ejemplo, que se contrajo la infección. Sí. Y pues no va a pasar realmente nada si no saben sus papás, pues porque no quiere, ya es adulto, etcétera. Sí. Que también es muy raro que pase, pero pues sí pasa. Las menos de las veces, pero sí. El caso es que quería comentar esto para que tengamos siempre presentes los principios de bioética, que no es tan fácil. Yo sé que ustedes lo saben, pero ya estando en la práctica, en ese momento tienes que tomar decisiones y tienes que resolver y es como, a ver, el tener analizado todo esto desde antes, hacer este ejercicio, pues ya te abre como un camino mental que recorriste en algún momento y cuando te toque, pues ya vas a tener como más orientado las decisiones, pues. Entonces, por eso tomé este caso para hacer el ejercicio. Ahora, ya no nos vamos a alargar tanto, pero ¿les resulta familiar o no familiar, más bien les resulta, ahorita ¿quién comentó que Jenny o aquí, no me acuerdo, que vas a epidemio y ves pacientes confirmados que sabes porque estás rotando ahí con TBP y que no tienen cubrebocas?
con todo esto de la pandemia, ¿no es algo como que tendríamos que haber hecho desde siempre? No solamente con pacientes con TBP, sino con todos. Porque, Yo creo que un ejemplo, doctora, que yo me topé en las guardias que tuvimos en urgencias, eran pacientes que llegaban y te decían que les habían, que venían de otro consultorio, o bueno, de otro lugar donde les habían dicho que tenían influenza, y llegaban así sin, pues sin cubrebocas y sin nada, ¿verdad? No había un respeto por las medidas de higiene, a pesar de que el paciente ya sabía qué era lo que tenía, ¿no? Y ahí es donde dices, bueno, pues, ¿por qué no, verdad? O sea, ¿por qué no? ¿Qué fue lo que falló ahí? Porque algo debe estar fallando. O sea, o a lo mejor la persona que lo consultó no le explicó las medidas, o a lo mejor el paciente no las entendió, o a lo mejor no quiso. no quiso, ¿verdad? O sea, algo debe de haber. Hay que averiguar qué es para poder corregirlo. Porque todo esto de usar cubrebocas, la sana distancia, el estornudo, ¿cómo se llama? El estornudo. Etiqueta respiratoria. ¿De qué? ¿Etiqueta respiratoria? Sí, etiqueta respiratoria. Ajá. Como que sí lo sabíamos, pero la gran mayoría no lo hacíamos como personal de salud y tampoco lo comentábamos con los pacientes. Porque, bueno, al menos en mi experiencia, está mal que hable de mí, pero pues en realidad a mí mis maestros jamás me enseñaron que debería yo de estar siempre con cubrebocas o decirle a los pacientes que tuvieran síntomas respiratorios que usaran cubrebocas. Entonces, con todo esto de la pandemia, dices, pues como que siempre debió haber sido, porque otra vez con los R1 comenté cuántos colegas se han contagiado de TBP, porque el paciente, hay muchos pacientes, vaya, hay muchas personas que padecen o que tienen TBP y no están diagnosticados. Por eso les preguntaba la prevalencia, la incidencia en el estado de Nuevo León o en México. Aquí es endémico y cuántos en el día, en la consulta o en el transporte público o haciendo el supermercado, cuántas veces te topas con alguien que tiene TBP. Y no es un estigma, simple y sencillamente como que pues siempre debió haber sido la sana distancia y la etiqueta y el uso de cubrebocas, desde mi muy personal punto de vista, pero no sé qué opinan ustedes. Esto sí es una conversación meramente de opinión. Bueno, yo creo que eso depende mucho de la cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, en la cultura oriental ellos son mucho de utilizar cubrebocas, incluso nada más en caso de que tengan una alergia, o sea, algo que ya sabemos que no es contagioso, pero ellos utilizan precisamente cubrebocas. Entonces yo creo que depende mucho de nuestra cultura, ¿no? Creo que no, o sea, no estamos educados. Utilizan cubreboca por, ¿cómo se llama? Por el prójimo. Exacto. Por respeto a la otra persona. Ya. Entonces, es que en Japón tienen tan arraigado eso. Todas las culturas orientales, de hecho. Sí. Entonces, aquí yo creo que cual más hemos visto al que voltea y escupe, ¿no? Entonces depende pues mucho de la cultura que tenemos, porque la realidad es que en lo personal, o sea, si es un cuadro respiratorio, sí le comento a los pacientes pues, que son antes de la pandemia, ¿verdad? O sea, que pues es un cuadro contagioso y que tenía que estar al pendiente de las demás personas, ¿no? Pero no recuerdo haberles comentado, tienes que utilizar un cubrebocas, aún estando en tu casa. Yo van a decir que qué loca y así, pero cuando estaba en el servicio social me dio influenza. Estaba en el materno infantil y me dio influenza. La verdad nunca supe realmente de dónde la agarré, no supe si fue en la consulta o en otra parte. Me dio influenza y sí se sintió horrible, entonces no me quisieron, me acuerdo, me incapacitaron como
3 días si acaso, y luego me dijeron que tenía que regresar. A pesar de que yo todavía me sentía súper mal y así como quiera me hicieron que regresara. Sin embargo, me obligaron a ponerme un cubrebocas para poder regresar a trabajar. Y estuve con cubrebocas, me dio como en finales de noviembre, principios de diciembre, una temporada con cubrebocas porque yo como quiera seguía tosiendo y seguía estornudando a raíz de eso, y obviamente también me dijo la de ahí de epidemio que tratara de hacerlo lo más que se pudiera, pues estornudo de etiqueta o retirarme un poquito cuando yo fuera a estornudar. De entonces a la fecha, y eso fue hace ya 2 años, así que de entonces a la fecha, en verano no lo hago, pero yo sí acostumbraba a utilizar cubrebocas aun cuando no estuviera enferma en invierno, porque venían los pacientes y venían y me tosían en la cara. Hubo varias veces que, bueno, cuando es un niño como quiera todavía como que se lo pasas, pero a un adulto me ha tocado varias veces que como que siente muy sensible o qué sé yo, que cuando le metes de que la batelenguas te tosen en la cara. Entonces, yo siempre en invierno he utilizado cubrebocas. A lo mejor no N95 ni de los triple capa, pero sí de los sencillitos. Y cuando me ha tocado diagnosticar pacientes con influenza, sí les he tenido que decir de que es que tienes que usar cubrebocas, tienes que lavarte las manos, tienes que estar con cierta distancia o cosas así, pero eso fue a raíz de que yo me enfermé de influenza. No fue realmente una práctica que yo tuviera, que me la enseñaran en la facultad o alguna práctica que probablemente ni siquiera lo hubiera hecho si no me hubiera dado a mí influenza. Entonces, pues no sé. Y sin embargo, sí he observado la diferencia. O sea, yo siempre he sido una persona que cualquier persona le estornuda encima y yo ya traigo la gripa súper fuerte, y a raíz de que utilicé los cubrebocas en invierno, no recuerdo realmente haberme enfermado otra vez. Entonces sí hizo bastante diferencia. Gracias, Marifer. Y también lo interesante de lo que comentas es, pues, fue tu experiencia. Sí. Pero ¿cuántas veces nos hemos enfermado de algún rinovirus o los pacientes que hemos visto? ¿Y cuántas veces lo hemos visto? O sea, tú tomaste mucha conciencia, pero muchos de nosotros no, y muchos pacientes no. Como comentaba Jenny, es algo que tiene que ver mucho con la cultura. Pero ¿cómo cambiamos esa cultura? Tú hiciste conciencia y lo tratas o lo compartes con los pacientes, con amistades, con familia. Pero los que no hemos hecho conciencia o los pacientes, pues, ¿cómo le hacemos para que en realidad esto cambie? O sea, con la pandemia, ¿ustedes creen que verdaderamente vamos a continuar usando el cubreboca ya, forever and ever? Yo creo que igual y los médicos, o bueno, a lo que he platicado con algunos de mis amigos, como que ya se nos quedó la costumbre, o más bien ya no nos vemos en un futuro consultando sin cubrebocas próximamente. Como que ya se nos hizo más una costumbre que cualquier otra cosa, y ya realmente lo vemos como una medida protectora más que algo como que alguien te lo esté imponiendo. Yo creo que en cuanto a lo mejor al ámbito médico, igual y sí se nos puede quedar el uso del cubrebocas, sin embargo, dudo mucho que a la población en general se le vaya a quedar, porque estamos de acuerdo, pacientes diabéticos e hipertensos ni siquiera se toman el tratamiento a pesar de que saben que tienen esas enfermedades, no cuidan la dieta, no hacen ejercicio, no toman agua. Dudo mucho que se quieran o que quieran adoptar el traer el cubrebocas ya de diario, porque ahorita no hacen otra cosa más que quejarse que no pueden respirar y que les pica y que se sienten ahogados, o de plano o no lo traen puesto o lo traen mal puesto. Entonces realmente siento que ahorita se los están, o sea, lo traen puesto realmente porque es como que, pues es que no te dejan entrar a ninguna parte si no lo traes puesto. Sea bien puesto o mal puesto, no te dejan entrar a ninguna parte si no te ven con eso en la cara. Entonces siento que la gente lo trae puesto por eso, no realmente como una costumbre. Probablemente igual y los pacientes que sí hayan tenido contacto cercano con el COVID, por algún familiar o algo que ya realmente hayan tenido una experiencia, igual y ellos probablemente sí se quedan con algo más de esto, pero dudo mucho que la población en general lo vaya a hacer. Pues sí, qué triste, Marifer. Pues es que es la verdad, doctora, o sea, no es como que me vea así de que súper pesimista, pero, ay no, o sea. Yo creo que podemos, como médicos, podemos también empezar a partir de esta pandemia, o al menos una de las enseñanzas que me gustaría que nos dejara la pandemia es que cuando empecemos, cualquiera, nosotros del área médica que pues ya nos vimos en todo esto bien involucrados, a lo mejor vamos a tener un poquito más de conciencia, a lo mejor no, porque con la influenza cuando pasó, a todos se nos olvidó usar el cubrebocas y
y todas las medidas que en ese momento se tomaban, ¿no? Pero esperemos que con esto, o al menos yo sí me veo en un futuro, por ejemplo, si consulta a una persona porque trae alguna enfermedad de vías respiratorias, cualquier virus que pudiese ser o cualquier bacteria que pudiese estar ahí, así como nos acostumbramos a poner en la receta adecuada hidratación o algo así, también agregar utilizar el cubrebocas. O sea que por lo menos cuando estemos con una enfermedad o con una patología presente, acostumbrarnos a que debemos de usar el cubrebocas no solo por nosotros, sino también por protección a la gente que nos rodea. A lo mejor no se va a volver una costumbre de todos los días y que de aquí en adelante para siempre de los siempre usemos cubrebocas al salir. Yo creo que hasta para muchos de nosotros sería muy complicado, pero por lo menos hacer la costumbre de que cuando estemos enfermos, acostumbrarnos a que hay que utilizar el cubrebocas para prevenir contagiar a los demás, porque pues ya difícilmente vamos a saber cuál es el virus que trae la persona, porque pues tampoco vamos a estar haciendo PCR a todo mundo cuando traiga síntomas gripales. Entonces, difícilmente vamos a saber diferenciar un COVID de un rinovirus o de cualquier otra patología respiratoria, a menos que le hagamos la prueba de laboratorio, que digo, a lo mejor no siempre se va a poder realizar. Entonces, yo creo que esa es una medida que vamos a tener que tratar de inculcarle a los pacientes a partir de ya. Esa es muy buena estrategia la que comentaste. Creo que en los indicadores tenemos en la institución pública para medir las exploraciones, las historias, todo lo que debe de cumplir el expediente. Creo que en los indicadores que ya les he mostrado, no se menciona, bueno, no se lee, no se pide que en la nota o en la historia clínica se haga el comentario por escrito en pacientes con infecciones de vías respiratorias conocidas, o sea, ya vaya, que es el motivo de consulta o el diagnóstico, que se pida que efectivamente la indicación sea que el paciente o la paciente use cubreboca. Según yo, hasta donde recuerdo, no hay en el indicador algo así. En la guía práctica clínica, ¿ustedes recuerdan si viene, al menos en esta de TBP, la indicación para el paciente de usar cubreboca? En la NOM viene. En la guía yo no recuerdo. A ver, En la NOM de TV sí viene. Sí. Sí viene. En la guía no me acuerdo tampoco, pero sí me acuerdo que en la NOM. Y pues como comenta Mireya, yo creo que es una muy buena estrategia. Definitivamente nosotros consultar ya siempre con cubreboca porque pues no sabes qué paciente trae pues ahorita COVID o TBP. O por eso insisto, como que siempre debió haber sido así, pero no tenemos la cultura o nuestros profesores no nos los han inculcado, nosotros mismos, y el hecho de estarlo haciendo ya desde hace varios meses constantemente, todos los días, y estar inculcándolo a los pacientes, pues esto debería ser una oportunidad para cambiar y enseñarlo a la población en general. Y tal vez así disminuya, tal vez, la TBP endémica. Tal vez. ¿Qué opinan? Yo creo que sí, doctora. Así como en esta temporada de verano disminuyeron las enfermedades gastrointestinales gracias al uso de cubrebocas, yo creo que sí puede haber una baja en enfermedades como la tuberculosis. Pues sería bueno revisarlo y estudiarlo, porque en otros países, culturas, no hay TBP, o no es que no haya, es muy bajo comparado con México. Y puede ser por precisamente la cultura del respeto hacia la otra persona en todos los sentidos. Bueno, también yo creo que ahí en ese sentido también tiene mucho que ver que México pues es un país que atraviesa inmigrantes, ¿no? Entonces, invariablemente, pues yo creo que forzosamente vamos a estar por ejemplo, en este caso con TBP, siempre va a ser alta. Puede ser, es un factor que tendría que analizar y medir. Pues sí, considerando en este caso que Japón es una isla,
pues no. ¿Quién atraviesa Japón? Pero aún así hay mucha gente que va a Japón y que yo sepa en Japón no hay TBP, no es endémico. Pero hay mucha gente que va a Japón y aún así respeta la cultura. Es como cuando cruzas al otro lado y te pones el cinturón de seguridad, ¿no? Es eso, o sea, es porque la gente estamos acostumbrados a respetar la cultura de otros países, pero aquí no se cumplen las reglas, o sea, igual la gente que va a no sé, Dubái y se pone la ropa que les exigen usar allá y ese tipo de cosas, o sea, pero aquí no se cumplen las reglas, porque igual aquí a lo mejor no hay suficiente, pues, castigos, por así decirlo, hacia la gente que no cumple las reglas, o sea, sabes que no va a pasar nada, si te ven en la calle sin cubrebocas, no pasa nada. Cuando habían estado diciendo que te iban a multar y no sé qué, o sea, realmente yo no me ha tocado ver. O sea, por mi casa al menos pasan un chorro de policías en los carros y toda la gente sale a caminar, muchos andan sin cubrebocas y a pesar de que están dando los rondines los policías, jamás he visto que se detengan para llamarles la atención. O sea, entonces creo que eso tiene mucho que ver. O sea, la gente como sabe que aquí no los castigan y sabe que aquí no les pasa nada, pues aquí no cumplen las reglas, pero en otros países donde la autoridad es más severa, pues ahí sí cumplen las reglas de otros lugares. Sí. Otra duda, no recuerdo, igual y lo revisamos después, pero revisar cuál es la tasa de contagio de TBP versus tasa de contagio sarampión versus tasa de contagio COVID. ¿Cómo se dice? ¿COVID o COVID? Doctora, de hecho, iba a hacer una aportación al grupo ya para terminar. Hay una revisión de Nature del 2016 donde habla de todo eso que usted acaba de preguntar, de que TB, a pesar de ser mortal al momento de que se activa y no llevas tratamiento, de hecho tiene una mortalidad del 50% cuando el tratamiento no se lleva a cabo. Hay enfermedades que son muchísimo más contagiosas que la TB y aún así no matan tanto como la TB. E incluso hay zonas donde la TB es tan endémica que, por ejemplo, en zonas de África, usted comentó algo con el VIH, bueno, dice que en África tuvieron un problema muy grave porque había demasiado VIH y luego llega la TB y empezó a matar a gente a diestra y siniestra, y de hecho menciona que a nivel mundial el 10% de la gente que tiene TB son niños, y pues ahí se tienen consideraciones especiales, o que hay zonas que nosotros pensamos que por tener una mejor cultura, como ahorita se mencionaba el término, pues a lo mejor y no tienen una tasa tan alta de contagio, pero sí, o sea, hay zonas de Europa, como ciertas partes de la Unión Soviética, donde se menciona que incluso hasta una de cada 4 personas pudiese llegar a tener una TB activa en el diagnóstico de la TB, cosa que hay en ciertos países de Latinoamérica que no surge. Está muy interesante. Yo no terminé de leerlo porque el día de hoy me lo pasaron. Y ahorita, ya mi última aportación es que estaba platicando con un compañero sobre este tema que usted nos da, porque él es así como que un fanático empedernido de la bioética, y me menciona que, pues, que el problema de la ética y de la bioética es que es algo muy dinámico, pero que llega a unificar ciertos criterios, que nosotros practicamos la ética todos los días, pero que no lo vemos como tal, o hay cosas que ya tienen un nombre, pero nosotros no las llevamos a cabo por el nombre, simplemente por la acción. Y hay gente que piensa que esto es bueno y esto es malo, cuando la verdad hay un dinamismo muy interesante en lo cual ahorita lo bueno pudo haber sido malo anteriormente, pero en un futuro va a volver a ser malo o a lo mejor va a ser más bueno. Entonces, dice, hay ciertos principios que ayudan a unificar criterios. Dice, por ejemplo, yo le hacía la pregunta de la TV para poderles compartir su opinión, pero me decía, es muy raro que eso pasa más con los pacientes de VIH, pero pues ahí tú te encargas de explicarle al paciente que es por un bien en común de todos. Sé porque tu deber como médico es generar salud y el bienestar de las personas. Dice, entonces allí es donde llevas a cabo el principio de la beneficencia, respetando el principio de la autonomía del paciente. No le vas a sacar la información a golpes, pero le vas a explicar qué es lo mejor para todos. Y al llevar el bien común, a lo mejor y puedes llevar al paciente a que llegue a la información. Dice, hay ocasiones que, pues en el VIH es un poco más complicado porque pues los contactos sexuales a veces ni los conoces, entonces pues ahí difieres, pero en la TV dice que es un poco más sencillo, y me gustó mucho esa reflexión de que la ética es tan dinámica y la practicamos todos los días,
que a veces ni sabemos que la estamos practicando, pero pues que va a depender mucho del criterio de cada persona. Al final de cuentas, pues es ética, ¿no? Sí, es ética y muchísimas gracias por el valiosa aportación, muy, muy interesante, que se mezcla con la moral de cada una de las personas y la sociedad. Otra vez, el contexto, el lugar donde estamos viviendo, la cultura. Entonces, sí, muy, muy acertada el comentario que hace el compañero de que la bioética es dinámica. Regresando a la tasa de contagio, efectivamente, si el sarampión es muchísimo más contagioso que COVID, o TBP es mucho más contagioso y es mucho más fácil de morir que por sarampión, no usamos cubreboca. O sea, vaya, es como por qué no habíamos usado cubreboca desde antes. ¿Me explico? Pero bueno, pues ya, nos tocó la pandemia y vamos a usar cubreboca de aquí en adelante, estoy segura. Y hacer la educación que nos toca con la población en general y con la familia y amistades para que sigan usando cubreboca, a pesar de que lo que digan algunos políticos y políticas. En fin, pues nada más, muchachos. Gracias, Cristian, gracias porque acaba de compartir un documento. Muchas gracias a todos que compartieron documentos. Ahorita los reenvío porque fueron de los 3 años. Muchas gracias, Elvira. Muchas gracias a todos. Voy a detener la grabación.